Bienvenidos a un nuevo episodio de 15 Minutos al Rojo Vivo, el podcast donde exploramos cómo los líderes y los profesionales pueden gestionar marcas personales auténticas y poderosas. Hoy tengo el gusto de conversar con una referente que viene revolucionando la forma en que entendemos la comunicación, el autoconocimiento y la visibilidad profesional. Desde Argentina nos acompaña Daniela Dini. Dani, bienvenida a 15 Minutos al Rojo Vivo. Hola Robert, gracias por esta presentación y gracias por esta invitación hermosa. Un honor para mí estar aquí en tu programa. No, para nosotros es un honor y hago una pequeña reseña. Daniela es periodista, publicitaria y coach ontológica, dedicada a acompañar procesos de transformación a través de la comunicación y el desarrollo personal. Es creadora de Misión Marca Personal, un programa que ya suma 30 ediciones con participantes de todo el mundo. Es cofundadora de Brand Voice y cuenta con más de 18 años de experiencia periodística en medios como Grupo La Nación y Travesías. Además, es una activa comunicadora digital y creadora del podcast En Conexión, que está disponible en Spotify y YouTube. Y como dijo hace poco en una conversación, en una entrevista con Guillem Recolons que estuve escuchando, decía, la visibilidad es solo la punta del iceberg. Lo esencial está en lo que no se ve. Creo que eso es un mantra para todos los que trabajamos en marca personal. Y hoy vamos a explorar con ella eso y muchas cosas más. Y para empezar, Dani, porque siempre nos encanta conocer un poco la historia de cómo quienes nos dedicamos al personal branding trabajamos en nuestro propio personal branding. Y tú empezaste en el periodismo, pero luego lo integraste de una manera tan perfecta, tan quirúrgica a tu rol actual. ¿Cómo descubriste que esto de la marca personal y ese ojo periodístico eran una herramienta que podía combinarse y volverse poderosa para trabajarla? Ay, qué linda pregunta, Robert. Bueno, me haces unir unos cuantos puntos, ¿no? Yo siempre digo que la periodista habita en mí y me defino como tal porque creo que el ojo del periodista me da una mirada para ver el mundo con mucha curiosidad y creo que es con la primera cuestión con la que tenemos que abordar cuando trabajamos procesos de marca personal, ¿no? Esta curiosidad de quién es quien tenemos delante, que generalmente, y creo que a todos nos pasa, no sabemos quiénes somos. Eso es un proceso de búsqueda de autodescubrimiento. Y tú recién mencionabas esto de lo que está debajo del iceberg y que la visibilidad y la comunicación en sí misma, lo que mostramos y el ejercicio estratégico que podemos hacer de eso está en la punta del iceberg, ¿no? En las profundidades, me gusta decir, en las profundas y heladas aguas de ese iceberg que ahí siempre cito a este querido maestro y mentor, a Guillem, que tú lo has mencionado recién, a Guillem Recolons. Digo, siguiendo un poco ese modelo de iceberg, justamente esas raíces están en ese profundo autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de poder conectar con quienes somos, con preguntar, con un poco este ejercicio de entrevista, pero puesto al servicio de ayudar a esa persona a redescubrirse. Yo digo que siempre es un redescubrimiento de quiénes somos, no un descubrimiento, es un redescubrirnos porque nuestra esencia existe, es con lo que venimos al mundo. A partir de ahí es que podemos trabajar, ¿no? Justamente en procesos en los que pongamos al servicio quiénes somos, lo comuniquemos, ¿sí? Y nos brindemos a los demás a partir de, ojalá, nuestra mejor versión, ¿no? La versión, por lo menos la que nos encuentre cuando iniciamos procesos como estos de marca personal, que tienen que ver con la huella que dejamos en el mundo, digo siempre. Sí, oye, pero cuando trabajamos en esto de hacer que las personas se reconozcan, se vuelvan a conectar con ellos mismos, hay una resistencia, a veces consciente, a veces inconsciente, ¿no? Y creo que ahí el tema de haber sido periodista, yo también vengo del mundo de la comunicación y creo que eso es un plus para poder descubrir qué es lo que tiene adentro esa persona. O sea, cómo rompes esa resistencia al autoconocimiento, al redescubrimiento de tus clientes. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que me venía cuando me traías esto es que muchas veces las personas llegan queriendo acortar caminos, ¿no? Y queriendo traer muy de cerca o como el primer trabajo o el trabajo principal que creen que es el trabajo de marca personal,
es el de la visibilidad, el cómo salgo a contar quién soy. Uno de mis campos que lo he trabajado mucho como periodista y como comunicadora es el campo digital. Entonces la visibilidad no es solamente cómo nos vemos en el uno a uno, sino también en el mundo digital, más en la era en la que vivimos, ¿no? Yo siempre digo, nosotros hoy día no podemos elegir estar o no en Internet, pero sí podemos elegir cómo. Entonces, a partiendo de esta idea, sí, por supuesto que es importante y es una responsabilidad el cómo me veo, cómo visiblemente y en mi marca personal digital y en mi reputación profesional digital yo hago un trabajo estratégico. Pero si yo primero no conecto con quién soy y con hacerme algunas preguntas, que la gran mayoría, y tú lo has dicho, muchas veces inconsciente o conscientemente las esquivamos, son incómodas, si yo no las hago, no puedo adentrarme en la singularidad, en esa singularidad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer clic que es importante hacer y en entender que esa singularidad no está compuesta de una sola cosa o un solo valor o una única promesa de valor, sino de una especie de rompecabezas que está compuesto por nuestra historia, nuestro camino recorrido, el de dónde venimos, inclusive nuestros ancestros, ¿no? No es lo mismo si yo migré o si mi familia vino de Europa, que en Argentina, bueno, somos muchos hijos o y nietos de inmigrantes, digo, y las costumbres y los valores, ¿no? Con los que me crié, digo, si yo todo eso no lo pongo sobre la mesa a la hora de diseñar, ¿no? Ese proceso de marca personal, lo que logro es un commodity. Quizá es decir, bueno, a ver, y que vienen muchas veces con este pedido. Yo quiero que me ayudes a ver cómo queda mejor mi LinkedIn porque quiero cambiar de trabajo. Hace 20 años que trabajo en la misma corporación y llegué a un puesto altísimo, pero ahora me doy cuenta que en este momento de mi vida quiero dar un giro, no sé para dónde. ¿Me ayudás con eso? Y yo digo, bueno, a ver, pero empecemos. ¿Por qué ese giro? ¿No? ¿Y en qué momento de vida estás? ¿Y quién eres? Que es la primera gran pregunta disparadora, ¿no? Entonces, a partir de ir en esas profundidades y de no acortar caminos, sino justamente encauzar al cliente en los pasos adecuados del proceso, que a algunos quizá les lleva más tiempo quedarse en un estadio, a otros un poco menos. Digo, después vamos enfocando, y eso es muy personal, si es autoconocimiento, estrategia y visibilidad en ese orden, ¿sí? Siempre en ese orden. Bueno, después se verá dónde se hace mayor hincapié según los requerimientos de la persona, pero siempre es un camino de adentro hacia afuera. Eso es lo que digo. Oye, Dani, se me vienen un montón de ideas con lo que me dices, porque es muy normal y creo que a todos nos pasa que siempre, tú trabajas en temas de marca personal, ayúdame con mi LinkedIn, hazme el arte, hazme el reel, hazme el videíto, créame la máscara y, o sea, cualquier cosa y tú le dices, no, esto viene atrás, o sea, esto es del trabajo, todo lo que nos has dicho ahorita. Y entonces se frustran. Llega un punto de frustración porque ellos quieren visibilidad inmediata. Ellos quieren, como tú dices, oye, quiero cambiarme de trabajo, hazme algo en LinkedIn porque yo sé que tú eres buenísima, Dani, y me pones en LinkedIn y ya voy a cambiarme de trabajo. Y le dices, oye, no, 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 vamos, a ver, eso es el capítulo 5 de mi libro, vamos al capítulo uno. Y se frustran. ¿Y cómo manejas esa frustración? ¿Cómo direccionas o cómo le recomiendas a una persona que no sea tan acelerada, que entienda que esto es un proceso? Sí, qué linda pregunta. Primero calmando ansiedades y explicándole esto, y aquí cito a Guilhem, que yo siempre digo es mi gran mentor y maestro y el de muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí. Donde, bueno, imagínate el iceberg, digo, vamos a llegar a la punta del iceberg, pero es la punta, es el final. Yo te invito a que hagamos un viaje juntos hacia las profundidades y a las aguas heladas, que no son cómodas, son aguas heladas, estamos en el medio del mar buscando las raíces de ese iceberg, ¿no? Y te invito a ese camino. Y la primera etapa de ese camino, que muchas veces, y ahí creo que ahí se mezcla un poco entre la coach y la periodista, que son escuchas distintas, pero que las trabajo en los procesos de forma complementaria. Cuando generamos un espacio de escucha activa, donde la persona realmente se siente escuchada, todos necesitamos sentirnos escuchados, ¿no? En definitiva, en un espacio como este, que es un espacio de trabajo personal, justamente, con más razón, poder escuchar, hacer las preguntas correctas, ¿no? Que muchas veces no tiene que ver con un gran cuestionario, sino con la pregunta justa en el momento justo, donde la persona pone en una sola conversación o en las que lleven, ¿no? Según la cantidad de sesiones que destinemos a esta etapa más profunda. Pero
la recapitulación yo le llamo de línea de vida, ¿sí? Donde no dejamos ninguna parte al azar. La persona en ese espacio comparte lo que quiere compartir y yo siempre digo que el nivel de profundidad de esas aguas se lo va a dar el cliente, ¿no? Que yo estoy ahí para acompañar en el nivel que quieran. Pero cuando podemos recapitular nuestra propia historia y recibimos del otro lado una escucha activa, atenta, consciente y presente, y una devolución también de eso, ¿no? Con curiosidad, con entusiasmo también del otro lado, porque es lo que a mí me apasiona. Yo veo cada cliente o cada caso justamente como un caso a resolver, ¿no? Yo siempre digo, de pequeña quería ser detective y cuando siempre encaro una nota, una entrevista, investigo, veo y siento que es un caso a resolver con las personas o con los cursos que doy, ¿no? Cuando encaro una misión marca personal, que es el nombre de mi programa, encaro una misión, ¿no? Entonces, para mí, quien está del otro lado es una incógnita. La persona al recibir esto en un espacio justamente, que es un espacio cuidado, confidencial y propio que vamos construyendo momento a momento, ¿no? Encuentro a encuentro, ahí empieza a desplegar y abrirse. Porque muchas veces podemos tener una linda conversación con un amigo, con un conocido, o una charla de café, o un momento de intimidad donde recordaste algo que hizo que estudiaras lo que estudiaste, una decisión difícil que tomaste y que pudiste trascender, ¿no? O estos giros, quiebres en la vida. Pero pocas veces, son muy pocas, donde nosotros ponemos todo eso sobre la mesa en un mismo lugar y se lo contamos a alguien, todo junto, ¿no? Entonces, en esa etapa que yo llamo línea de vida, vamos trabajando todo el recorrido de esa persona. Ya la persona, al escucharse en esa propia autoescucha, y eso es muy del coaching ontológico, ya está haciendo un trabajo y un proceso. Y ya empieza un cambio. Ahí se calma la ansiedad, aparecen los clics. Ah, pero yo no recordaba que esto me entusiasmaba. Aparece del otro lado, yo lo veo, ¿no? Como dónde se enciende la chispa. Muchas veces llegan a mí las personas porque les falta como ese entusiasmo para el siguiente paso y no saben por dónde. Y lo que primero que piensan es, bueno, tacho de la lista, más o menos, lo que sí, lo que no, y entonces un trabajo que se adecue a esto o que sea más o menos lo que vengo haciendo, pero o con un mejor salario o con unas mejores condiciones de horarios, pero falta el entusiasmo. Y ahí yo lo he dicho, me acuerdo concretamente de ciertas personas en las que aparecía esto, y mi respuesta fue, bueno, pero le podés pedir más a la vida. Claro que le podés pedir. No es me conformo con lo que hay. Ahí, Robert, emerge magia, ¿no? Y cuando la persona conecta con esto, el proceso empieza a fluir solo, porque después, naturalmente, cuando ponemos sobre la mesa qué valores te rigen, cuál es tu promesa de valor y cuál es tu aporte, cuál es tu trayectoria y en esa trayectoria qué habilidades incorporaste, qué fortalezas son parte de ti, cuáles fueron las adquiridas, cuáles podemos indagar y trabajar un poquito más para prepararnos para el siguiente paso. Naturalmente, ¿no? Empezamos a adentrarnos en la parte estratégica, que es definir objetivos que estén alineados no con lo que conviene, con lo que tiene que ser, con el camino marcado, sino con el diseño de vida, que ese es mi mayor desafío y creo que la marca personal, bien entendida como esa huella que dejamos en el mundo, que siempre tiene un impacto en los demás, es una huella que dejamos sobre los otros, ahí es donde le ponemos sentido a este trabajo, ¿no? A decir que podemos diseñar la vida que queremos, alineada a quienes somos y a lo que podemos darle al mundo. Además que esa línea es única, ¿no? O sea, es tu línea de vida, es muy personal. Ya me tengo una pregunta que ya me la respondiste en todo lo que comentaste ahorita, pero sería más como una recomendación y eso creo que es una fortaleza que tienes tú por tu profesión. Algunos los tienen más innato que otro, pero ¿cómo rompes las barreras para conectar? Y esto es más un consejo para quienes nos dedicamos al personal branding. Mm. ¿Cómo rompes esa barrera y logras conectar con tu cliente? Logras Mm. que se abra, logras que, porque estamos hablando de que consciente o inconscientemente tiene una barrera que no le hace lograr ese autoconocimiento. Y entonces llegas tú con esto del coach, con este tema del periodismo también de la entrevista. ¿Cómo le recomiendas a un profesional del personal branding que pueda romper y lograr esa unión más como psicólogo con tu cliente para lograr conocer lo suficiente de esta línea de vida?
Bueno, yo creo que es muy linda tu pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con el espacio que creamos, que co-creamos con el cliente. Yo siempre dejo en claro esto, que lo decía hace unos minutos, que ese espacio es un espacio primero de absoluta confidencialidad. Yo creo que ese acuerdo de confidencialidad y ese espacio íntimo, digamos, y declararlo, ¿no? Hacer la declaración de este acuerdo es fundamental. Digo, el cliente puede decir, bueno, sí, es obvio que te estoy contratando, entonces, no, no, yo siempre lo No, digo, hacer esa declaración de confidencialidad es el primer paso. Y después también decirle que es un espacio en el que co-creamos ambas partes. No soy yo sola, el proceso y el éxito de ese proceso no depende solo del consultor o coach en marca personal. Es un trabajo en co-creación con el cliente. Y la profundidad y el nivel de profundidad que ese cliente quiera ponerle al proceso es personal y único. Entonces, sí hago también esta declaración de, bueno, yo voy a estar acá para acompañarte a llegar a las profundidades que quieras. Digo, eso va a depender de ti y de tu compromiso con ese trabajo, ¿no? Y yo hablo mucho de ese compromiso porque creo firmemente en que el compromiso que ponemos en estos procesos y con nuestra marca personal, ¿no? Con esa huella que dejamos, es lo que hace la gran diferencia entre algunas personas y otras, ¿no? Y cuando digo diferencia hablo de este destacar, de estas personas que dejan justamente una huella indeleble en los demás, no porque tengan que tener de seguidores ni comunidades inmensas, sino porque impactan. Digo, puede haber sido, no sé, una maestra tuya del colegio primario que todavía no olvidas, ¿no? De cómo te hizo sentir, de cómo viviste. Digo, esa persona dejó una huella en ti y quizá no tiene redes sociales, ¿no? O quizá hoy no está en este plano siquiera, digo, no tiene que ver con eso, sino con el compromiso que le pones a tu tarea. Entonces yo les pido ese compromiso, les hago también ese pedido. Bueno, dejo las pautas en claro. Y después, en lo concreto del proceso, es la presencia. Esto que te decía, ¿no? Las personas necesitamos ser escuchadas. Todos necesitamos ser escuchadas. Y te pregunto a ti, le pregunto a tu audiencia también, a quienes nos están escuchando, ¿acaso cuando alguien realmente está presente escuchándote, mirándote a los ojos, digo, y no importa si es virtual o presencial, digo, totalmente. traspasamos la pantalla cuando la presencia es completa y es absoluta? ¿No te sientes pleno? ¿No te sientes bien? ¿No sientes que despliegas otras cosas y que otras cosas también se abren? Bueno, hay un arte en la conversación que es una danza. Esto viene más que del periodismo también, porque digo, el arte de la entrevista es parte, ¿no? El saber escuchar, el saber preguntar, el repreguntar. Pero en el coaching la pregunta está más llevada a preguntar sin tratar de sesgar la respuesta. Al contrario, preguntar desde la curiosidad, preguntar desde las preguntas más abiertas, no preguntas cerradas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a habilitar esos espacios en el que la persona se siente confiada, se siente escuchada y se siente indagada con curiosidad, ¿no? Y de un lugar amoroso, porque digo, bueno, hay situaciones y, no sé, periodísticas, ¿no? Una entrevista donde el entrevistador está indagando y punzando para lograr algo y los periodistas, que Claro. es un sesgo que yo tuve que sacarme mucho cuando estoy en modo coach, estamos siempre preguntando para adelantarnos a la siguiente pregunta, ¿no? Y pensando lo que va a responder el otro. Bueno, acá no, acá es esa libertad. Entonces es poder, ¿no? Como entrar en esa danza, me gusta decirle a mí, en el que esa conversación se construye. Cuando todo esto pasa, y estos son solo algunos de esos condimentos, la persona se entrega. Y eso es lo que hay que lograr. No hay que lograr ninguna revelación, es la entrega del otro que se logra a través de un pacto de confianza y la confianza no se sale a buscar a ningún lado, es algo que se construye. Entonces, dejando claro cuál es tu acuerdo, ¿sí? Tanto de confidencialidad y el del espacio, como también el de cómo va a ser el proceso. Y yo te digo, bueno, es esto, no vamos a arrancar ahora por la punta del iceberg porque no va a funcionar. Yo te prometo que lo vamos a hacer cuando llegue el momento. En la cantidad de encuentros que pactamos, más o menos sobre esta parte, en esta última fase, eso va a ser. Empezamos a bajar ansiedades y el proceso empieza a fluir solo. Desde ahorita se me vino a la cabeza cuando hablabas de compromiso y todo eso, decías como cuando uno se inscribe en el gimnasio. O sea, uno va y uno paga y todo, pero si no hay el compromiso de ir todos los días, de ir dando tiempo, de ir un poco más allá, o sea, si no tienes ese compromiso no hay resultados. Y creo que en esto también pasa lo mismo que si no tienes el compromiso no esperes resultados porque el personal branding no es una receta mágica.
Totalmente, Robert, y te traigo algo más que tiene que ver con ya por fuera del espacio mismo de conversación, algo que creo que es muy importante como consultores o coaches en marca personal, es que bajemos y acordemos con el cliente acciones concretas de un encuentro al otro. Yo siempre trabajo mucho con eso y siempre acuerdo por lo menos una acción concreta en función de lo que trabajamos en esta sesión. ¿Qué vas a hacer? Concreto, es un acuerdo que hacemos. Entonces, si vas a hacer acción concreta, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a agendar? ¿Qué momento? ¿De qué forma? ¿Cómo lo vas a concretar? Si es mapear tu red de contactos, ¿qué es? Revisar, armar un Excel, bajar los 10 contactos más importantes con los que te quieres tomar un café la semana siguiente y a quién vas a contactar, ¿no? Como eso, hacer un seguimiento. Y yo siempre lo que me he hecho es acciones concretas con recursos. Recursos son, yo todo el tiempo estoy investigando, leyendo, buscando podcasts como el tuyo, como el de Guillem, ¿no? Como perfiles, charlas TED, digo, de todo, libros que puedan funcionar para decir, bueno, a ver, hoy tocamos este tema, bueno, esta semana entre un encuentro y otro, según la frecuencia que cada uno le dé, checa esto, ¿no? A veces les digo, bueno, no hace falta, les mando muchas cosas, no hace falta que veas todo, elige alguno, pero sí que haya, y parte del compromiso tiene que ver con esto, ¿no? Que no es un proceso aislado, voy, listo y me olvidé. Eso es una sesión de terapia, de análisis, que está muy bien, ¿no? Mi analista siempre me dice, no te tenés que llevar nada para la próxima, esto ya funciona con nuestro espacio. Perfecto, esto no es psicoanálisis, es otra cosa, entonces requiere compromiso y trabajo sostenido. Espectacular, Dani. Realmente se nos fue volando el tiempo. Se me queda tanto esto de que no somos o lo que fabricamos, sino realmente lo que somos. O sea, surge desde el fondo de nosotros y para eso tenemos que conocernos. Dani, ¿dónde te seguimos, te conectamos, vemos esto de misión, vemos misión marca personal, lo de tu podcast? Por favor, danos todas tus coordenadas. Gracias, Robert. Y qué lindo, qué linda tus palabras, ¿no? Creo que tiene que ver con eso y traigo algo muy cortito antes de pasarte mis coordenadas que viene de Guillem Recolons, que una vez hablábamos de esto del vender humo, ¿no? Esta idea que a veces Sí. tiene, bueno, la marca personal es vender humo o salir a contar algo que no soy. No, justamente vender humo es salir a contar algo que no eres. Cuando tienes el valor, la valentía y la preparación y el compromiso para salir a contar quién eres, para hacer visible quién eres, ahí impactas en los demás. Entonces, tiene Valentía. que ver con eso. Si no conozco quién soy, eso nunca va a suceder. Bueno, y volviendo a coordenadas, me encuentran en todas las redes como @DaniDini. Mi apellido es Dini de INI, todo con I latina. Así que, bueno, ahí pueden ver, ahí anuncio cuando hay próximos cursos, charlas, coachings, bueno, lo que necesiten está ahí. En Instagram especialmente, ahí despliegan en mi biografía, ahí están todos los accesos. Y en Spotify me encuentran como En Conexión con Dani Dini, que es mi podcast de entrevistas que están alrededor del desarrollo personal. Es que los comunicadores no podemos dejar de hacer entrevistas, ¿no? Tenemos que buscarnos la Nos manera de encanta. entre. Oye, Dani, Nos encanta. mil gracias, me encantó tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación que la teníamos pendientes ya desde hace algún tiempo. Gracias, Robert. Un honor enorme. Un abrazo. Gracias y a quienes nos acompañan, les dejo aquí igual los enlaces para que sigan a Dani y nos veremos en el próximo episodio donde seguiremos conversando con todas estas personas que están redefiniendo la forma de comunicar, liderar y dejar huella en Iberoamérica. Hasta una próxima semana.